Hola, en esta lección vamos a ver algunos ejemplos más relacionados con las ecuaciones lineales de segundo orden y específicamente con las ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes. Entonces voy a comenzar con un ejemplo muy similar a los que ya tratamos en la lección anterior. Aquí el problema que vamos a resolver es este que les indico enseguida. Se trata de la ecuación diferencial y' más 2y' más 3y igual a 0. Entonces, lo que ustedes deben de reconocer a primera vista es que se trata efectivamente de una ecuación diferencial de segundo orden. Eso lo podemos ver de la derivada más alta que aquí aparece. La ecuación es lineal porque aparece y y sus derivadas en primera potencia. Y la ecuación es homogénea porque no hay término independiente, es decir, no hay término que no dependa de y o sus derivadas. Además, la ecuación tiene coeficientes constantes. Aquí lo que antes hemos llamado P minúscula y Q minúscula son 2 y 3 respectivamente. Entonces, lo que ya vimos en las sesiones pasadas es que cualquier ecuación de esta clase admite por lo menos una solución de la forma y igual a e a la rx, donde esta r es una constante que tenemos que determinar. Y precisamente esta constante se determina por una ecuación algebraica, que es esta, r cuadrada más 2r más 3 igual a 0. Es decir, cuando uno sustituye esta propuesta en la ecuación que aquí tenemos dada, entonces las derivadas de la y se sustituyen por potencias de la r. Cada vez que derivamos la y, queda la misma exponencial por una r, entonces la segunda derivada nos da una segunda potencia, la primera derivada nos da una primera potencia de r, y aquí que no hay derivadas, pues entonces lo que tenemos es una potencia 0 de la r. Una vez que uno elimina el factor e a la rx, después de haber sustituido, uno termina con una ecuación algebraica, que como recalcaba en las lecciones pasadas, esto es muchísimo más sencillo que lo que encontrábamos con algunas ecuaciones de primer orden. Lo que regularmente ocurría es que por muy simple que fuera la ecuación, si por ejemplo la ecuación podía separarse, de todas maneras teníamos que calcular integrales. Aquí no hay tal, aquí simplemente uno hace esta propuesta y uno termina con una ecuación algebraica que es muy fácil de resolver. Aquí, como ya medianamente había recalcado antes, si en lugar de una ecuación de segundo orden tuviéramos una ecuación de un orden más alto, terminaríamos con un polinomio de un grado más alto y el problema pues se reduciría a hallar las raíces del polinomio. Aquí, por tratarse de un polinomio de segundo grado, pues sabemos muy bien cómo se pueden encontrar las raíces del polinomio y aplicando la formulita que conocemos muy bien, la r, los valores de la r que satisfacen esta ecuación están dados por menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, menos 12 sobre 2, es decir, esto es lo mismo que menos 2 más menos la raíz de menos 8 sobre 2, y esto entonces se puede escribir como menos 2 más menos de 2 raíz de 2 por i de este menos 1 que aparece aquí dentro del radical. Tenemos la unidad imaginaria, 8 se puede escribir como 4 por 2, la raíz de 4 es 2, así es de que de esta manera tenemos las posibles soluciones de esta ecuación cuadrática. En este caso esas raíces son complejas y como los coeficientes en este polinomio son reales, lo que tiene que ocurrir es que las raíces que obtenemos, que son 2, resultan ser una la compleja conjugada de la otra. Esa expresión que tenemos aquí naturalmente se puede reducir ligeramente y lo que queda se puede escribir así, como menos 1 más menos i por la raíz de 2, como ustedes pueden apreciar. Esto entonces quiere decir que la solución general de esta ecuación diferencial se puede escribir como una constante arbitraria C1 por e a la r. Aquí vean, partimos de que las soluciones que estamos buscando tienen esta forma y los posibles valores de la r aquí ya están determinados. Como aquí tenemos dos valores distintos, pues vamos a obtener dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación. Una de ellas sería entonces menos 1 más i raíz de 2, ese es el valor correspondiente de la r por la x, más otra constante arbitraria por e a la menos 1 menos i raíz de 2 por x.
Entonces aquí, como ya señalé en alguna de las lecciones anteriores, suponemos que aunque se tengan exponenciales con argumentos complejos, suponemos que, decía, las reglas usuales de la exponencial siguen siendo válidas. Es decir, aquí lo que podemos hacer primero es quitar estos paréntesis, distribuir, y después, aprovechando las propiedades que conocemos de la exponencial, esto se puede escribir como C1 por e a la menos x por e a la i raíz de 2 por x, y similarmente tendríamos C2 por e a la menos x por e a la menos i raíz de 2 por x. Y ahora, para escribir de otra manera las exponenciales imaginarias que aquí tenemos, lo cual no es indispensable, como ya recalqué en las lecciones anteriores, pero simplemente si uno quiere escribir el resultado en términos de funciones que nos resulten más familiares, se puede hacer. Entonces, ayudados por la expresión de Euler, entonces esto se puede escribir como C1 por e a la menos x, donde no hay ningún problema. Este e a la menos x es una función que conocemos muy bien, y esta exponencial imaginaria que viene a continuación equivale al coseno de la raíz de 2 por x más i veces el seno de la raíz de 2 por x. Eso es justamente lo que viene de la fórmula de Euler. Y similarmente, del segundo término lo que tenemos es C2 por e a la menos x, que multiplica al coseno de la raíz de 2 por x menos i veces el seno de la raíz de 2 por x. Vean que la única diferencia entre esta exponencial imaginaria y esta otra es el cambio de i por menos i. Entonces, correspondientemente, aquí tenemos que cambiar i por menos i, y ya con eso tenemos lo que se requiere. Ahora, simplemente por razones de que se vea más agradable la expresión, esto se puede escribir evidentemente como C1 más C2 por e a la menos x por el coseno de la raíz de 2 por x, y similarmente podemos escribir i por C1 menos i por C2, que multiplica a e a la menos x por el seno de la raíz de 2 por x, y tomando en cuenta que C1 y C2 son constantes, y en este caso, si suponemos que la y tiene que ser una cantidad real, entonces C1 y C2 tienen que ser constantes complejas, de tal forma que esta suma sea algo real. Noten que esto que aparece aquí enfrente, si la x es real, esto tiene valores reales. Eso tiene valores reales, entonces C1 y C2 tienen que ser cantidades complejas, tales que esta suma sea una cantidad real y esta otra resta multiplicadas por la i, la C1 y C2, también sea una cantidad real. Si llamamos, por ejemplo, a sub 1 a la combinación de C1 más C2, entonces aquí queda e a la menos x por el coseno de la raíz de 2 por x, y si llamamos a sub 2 a i C1 menos i C2, entonces se puede escribir de esta forma, y entonces la solución se expresa en términos de funciones que, como decía, nos pueden resultar más familiares, las exponenciales, senos y cosenos, y lo que uno puede hacer es, en caso de duda, pues sustituir cada una de estas dos expresiones por separado. No es necesario que todo esto uno lo sustituya en la ecuación diferencial inicial, si uno quiere confirmar que efectivamente tenemos la solución general de esta ecuación. Aquí, por ejemplo, vean que una solución entre la otra no es una constante, entonces quiere decir que el conjunto formado por estas dos funciones es un conjunto linealmente independiente, y separadamente, si uno sustituye cualquiera de estas dos funciones en la ecuación original, uno puede convencerse de que efectivamente cada una de ellas es solución. Por lo que ya se demostró antes, si tenemos una ecuación lineal y homogénea, cualquier combinación lineal de soluciones es solución también, y en este caso, por tratarse de un conjunto de soluciones linealmente independientes, esto que está aquí representa la solución general, donde A1 y A2 son constantes arbitrarias, reales, si queremos que la y sea una función real. Y vuelvo a repetir lo que ya dije antes, esta expresión es correcta, esta en términos de exponenciales imaginarias también es correcta, es mucho más compacta, como podemos ver, que la que tenemos aquí al final, y ya con el tiempo, al momento que uno se acostumbra a utilizar tanto exponenciales imaginarias como funciones trigonométricas, ya es cuestión de preferencia personal con cuál de estas diferentes expresiones nos quedamos, pero son totalmente equivalentes, pero para muchos fines las exponenciales imaginarias pueden resultar más convenientes
por sus propiedades algebraicas y por su relación con las derivadas e integrales. Entonces, bueno, ahí termina este ejemplo que complementa los que ya vimos en la lección anterior. Entonces voy a pasar ahora a otros ejemplos que vamos a ver están relacionados también con las ecuaciones como la que tenemos aquí arriba, las ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes, pero a primera vista puede que esto no resulte tan evidente. Entonces aquí desplazo lo que ya teníamos y vamos a hablar acerca de lo que se conoce en la literatura como la ecuación equidimensional de Euler. Entonces vamos a hablar de la ecuación equidimensional de Euler, el mismo Leonhard Euler que se relaciona con la fórmula que utilizamos antes para desarrollar las exponenciales imaginarias. Una ecuación equidimensional de Euler es una ecuación que tenga la forma x cuadrada por y' más p por x y' más q por y igual a 0, donde p y q son constantes en principio arbitrarias. Pueden ser de nuevo constantes reales, pueden ser constantes complejas. En las aplicaciones lo que normalmente uno encuentra es que p y q son constantes reales, pero eso en realidad no es algo importante para lo que sigue. Aunque a primera vista esta ecuación no es muy similar a la ecuación lineal, vean que esta es una ecuación lineal homogénea también, pero sus coeficientes no son del todo constantes. Sí aparecen aquí constantes p y q, pero notemos que aquí hay una x cuadrada, una x, y aquí el factor que aparece es x a la 0. Aquí hay una x cuadrada, x a la 1, x a la 0. Entonces lo que hace que esta ecuación sea equidimensional precisamente es esto, que las potencias de x están relacionadas con las derivadas con respecto a x. Para verlo de una manera un poquito más enfática, lo que podemos hacer es escribir esta ecuación de esta otra manera, como x cuadrada por la derivada segunda de y con respecto a x, más p por x por la derivada de y con respecto a x, más q por y misma igual a 0. Aquí escrita de esta forma, que es evidentemente equivalente a lo que está escrito arriba, esto permite apreciar mejor lo que tiene de especial esta ecuación. Vean que aquí aparece x al cuadrado, aquí aparece x dos veces, aquí aparece x a la primera potencia, aquí aparece la x una vez, aquí no aparece la x, pero tampoco hay derivadas. Entonces, cualquier ecuación de esta forma, repito, se llama ecuación equidimensional de Euler. Y esta ecuación se resuelve de una manera muy similar a lo que vimos ya con respecto a las ecuaciones lineales con coeficientes constantes. En el caso de una ecuación lineal con coeficientes constantes, y aquí regreso brevemente a lo que teníamos en un principio, recuerden, para una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes, lo que uno hace es proponer una solución que tenga la forma de una exponencial, la base e, elevada a una constante desconocida r por x. Vamos a ver que algo más o menos similar sirve para el caso de la ecuación equidimensional de Euler. Aquí lo que vamos a hacer es proponer, entonces buscamos una solución que sea no de la forma e a la rx, sino ahora x a la r, donde esta r es una constante que queremos determinar. Noten que es algo diferente ligeramente a lo que teníamos en el caso de las ecuaciones con coeficientes constantes, donde tomábamos e a la rx. Aquí la base no es e directamente, sino x, la que tomamos, y lo único que falta por determinar es el valor adecuado de esta constante r que aparece como exponente. Bien, entonces lo que hacemos es sustituir, y lo que tenemos de inmediato, de acuerdo con las reglas elementales del cálculo diferencial, es que si y es x a la r, pues evidentemente y' sería r por x a la r menos 1, y' es r por r menos 1 por x a la r menos 2,
Y así podríamos seguir si necesitáramos derivadas más altas, que en este caso pues no se requieren. Si sustituimos estas expresiones para la y, y' y y' en la ecuación dada aquí arriba, entonces lo que queda evidentemente es x cuadrada por la y', que es r por r menos 1 por x a la r menos 2. Después tenemos p por x por y', que es r por x a la r menos 1. Y finalmente q por y, que sería q por x a la r. Y todo esto queremos que sea 0. Lo que andamos haciendo es buscar soluciones de esta ecuación, es decir, funciones y de x, que al sustituirlas en esta ecuación satisfagan esta igualdad en forma idéntica. Es decir, para todo valor de x queremos que esto sea igual a 0. Y aquí precisamente lo que hace sencilla una ecuación de esta clase es que podemos notar que este x a la r menos 2 con este x cuadrada con el x a la r menos 2 ya reunidos equivalen a un x a la r. Aquí similarmente esta x por esta x a la r menos 1 nos da un x a la r, que es también lo que tenemos en el último término. Es decir, en todo esto uno puede factorizar un x a la r que multiplica entonces a r por r menos 1 más p por r más q igual a 0, y para que esto sea válido para cualquier valor de x, lo que necesitamos es que la expresión que se encuentra dentro de los corchetes sea 0. Entonces, una ecuación de esta clase, equidimensional de Euler, va a tener soluciones de esta forma, donde la r, que era la constante por determinar, tiene que satisfacer esta ecuación algebraica, que de nuevo es una ecuación de grado 2, así es que es bastante fácil de resolver en la práctica. Vamos a ver un ejemplo para que apreciemos cómo funciona todo esto en la práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar el siguiente problema. Vamos a suponer que queremos resolver la ecuación x cuadrada por y' menos 3x por y' más 4y igual a 0. Si comparamos con la ecuación dada aquí arriba, podemos ver que efectivamente este es un caso particular de la ecuación equidimensional de Euler. Lo único que varía de una ecuación a otra es el valor de las constantes p y q que aquí aparecen. Todo lo demás ya está fijo. Entonces, en este caso, la p sería menos 3, la q sería 4. Son dos constantes reales y además son números enteros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si buscamos una solución que tenga esta forma, el exponente tiene que ser solución de esta ecuación cuadrática. En este caso, lo que tendríamos es simplemente sustituyendo, es que r por r menos 1 más pr, que sería entonces menos 3r más q, que en este caso es 4, entonces esto tiene que ser 0. Esto equivale a decir que r cuadrada, aquí vean que si desarrollamos el producto que está indicado, tenemos una r cuadrada menos r, que con este menos 3r nos da en total menos 4r, más 4 igual a 0. Entonces, esta es la ecuación algebraica que tendríamos que resolver, pero en este caso resulta que todo lo que está del lado izquierdo de esta última ecuación es precisamente un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, esto se puede escribir como r menos 2 al cuadrado igual a 0. Dicho de otra manera, el discriminante correspondiente a esta ecuación cuadrática es 0. Y eso quiere decir que solamente tenemos una raíz doble. Entonces aquí el único valor que se puede determinar es r igual a 2. Entonces la solución que obtenemos sería y1 igual a x a la 2, x cuadrada. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente sustituir el único valor posible, que es r igual a 2, que satisface esta ecuación, aquí arriba. Entonces, como la r es 2, entonces x cuadrada tiene que ser solución de esta ecuación, cosa que uno puede verificar casi a simple vista. Si uno calcula las derivadas de esta función y la sustituye en la ecuación dada aquí arriba, uno puede convencerse fácilmente de que en efecto se tiene una igualdad a 0 para todo valor de x. El problema en este caso es que como solamente tuvimos una sola solución de esta ecuación cuadrática, no dos, entonces tenemos solamente una solución de esta ecuación diferencial, no dos.
Y para encontrar la solución general de esta ecuación lineal homogénea, lo que necesitamos son dos soluciones que formen un conjunto linealmente independiente. Aquí tenemos una, pero ya con eso es suficiente, porque ya sabemos que cuando tenemos, aquí hago un pequeño recordatorio, ya sabemos que si, aquí lo pongo con otro color para que destaque, entonces ya sabemos que si y1 de x es una solución no trivial, no cero, de y' más p de x por y más q de x, por y igual a 0, entonces una segunda solución es y2 igual a y1 por la integral de e a la menos integral de p de x sobre y1 al cuadrado de x. Entonces, este resultado que ya demostramos anteriormente lo podemos aplicar en este caso, porque aquí tenemos una solución de una ecuación que tiene esta forma. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es sustituir en la expresión que tenemos aquí reproducida abajo para encontrar una segunda solución que automáticamente va a ser junto con y1 un conjunto linealmente independiente. Entonces, lo que tenemos en este caso, aquí recorro, entonces una segunda solución sería la y1, que es x cuadrada, la integral, en el denominador aparece la y1 al cuadrado, que sería x cuarta, por la exponencial de menos la integral de p mayúscula de x. Sí, pero la p mayúscula es el coeficiente de la y', una vez que hacemos que el coeficiente principal valga 1. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado. La p mayúscula de x no es esta función, no es menos 3x, sino que habría que dividir primero ambos lados de esta ecuación entre x cuadrada para que nos quede un coeficiente igual a 1, como aquí. Entonces, de ahí podemos ver que la p mayúscula en este ejemplo sería menos 3 entre x. Entonces, tomando en cuenta eso, aquí tenemos menos 3 entre x de x, que es lo que habría que integrar. Y pues el resultado es bastante fácil de obtener. Aquí en el denominador tenemos x cuarta. En el numerador vamos a tener e. Los signos menos se cancelan. Hay un 3 que podemos sacar de la integral de x entre x, nos lleva a una primitiva, que es el logaritmo de x. Aquí de nuevo no tomo en cuenta las barras de valor absoluto, no es necesario agregar una constante arbitraria, sino que con esto tenemos la suficiente generalidad que aquí se requiere. Entonces ahora, simplemente por las propiedades del exponencial, lo que podemos hacer es, en lugar de e a la 3 logaritmo de x, podemos escribir e a la logaritmo de x al cubo sobre x cuarta de x, simplemente tomando en cuenta que cuando tenemos exponentes sucesivos, eso equivale a la exponencial del producto de los exponentes, que sería entonces 3 logaritmo de x, como aquí teníamos. Pero la exponencial y el logaritmo son funciones inversas una de la otra, así es de que esto equivale a x al cubo. Esta x cúbica con este x cuarta se simplifican y lo que queda nada más es x cuadrada por la integral de dx entre x, o sea, x cuadrada por el logaritmo de x, y eso entonces nos da una segunda solución para poder llegar a la solución general de esta ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes que no son constantes, sino que esta es una ecuación, repito, del tipo de Euler. Entonces, eso quiere decir que la solución general de esta ecuación es una constante arbitraria por y1, que es en este caso x cuadrada, más otra constante arbitraria por y2, que en este caso es x cuadrada logaritmo de x. Lo que ocurrió en este ejemplo, en el sentido de que la diferencia entre y1 y y2 es nada más un factor logaritmo de x, es de hecho una regularidad general. Y podemos probar que efectivamente así funciona. Vamos a establecer aquí una proposición y enseguida vamos a demostrarla. La proposición diría algo como esto que ahora escribo. Entonces supongamos
que R es una raíz repetida de R cuadrada más P menos 1 por R más Q igual a 0. Eso entonces quiere decir que el discriminante de esta ecuación cuadrática tiene que ser 0, es decir, que P menos 1 al cuadrado menos 4Q es igual a 0. Entonces, aparte de la solución y igual a x a la r, donde r es la única raíz que en este caso tendríamos. Recuerden, la solución general de esta ecuación cuadrática, pues ya sabemos cómo se construye. Sería menos b, en este caso 1 menos p, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, que es esto. Pero estamos suponiendo que este discriminante vale 0, así es de que esto se anula. Entonces tenemos una sola posibilidad, que sería 1 menos p sobre 2. Entonces la proposición dice, supongamos que r es una raíz repetida de este polinomio, es decir, el discriminante vale 0. Entonces, aparte de la solución y igual a x a la r, donde r está dado por esto, la segunda solución, una segunda solución, es, aquí lo desplazo un poquito, y2 igual a x a la r por el logaritmo de x. Vamos a probar que esto efectivamente es cierto, y la prueba es muy simple, es básicamente lo que ya hicimos en el ejemplo anterior, es decir, aplicamos la fórmula para la segunda solución. Entonces y2 sería igual a y1, y1 es x a la r, integral, aquí en el denominador aparece y1 al cuadrado, que sería x a la 2r, y en el numerador aparece e a la menos integral de p de x, y esto todo hay que integrarlo sobre x posteriormente. Entonces esto es x a la r integral, en el denominador x a la 2r, como podemos ver aquí, 2r sería 1 menos p, entonces en lugar de x a la 2r puedo escribir x a la 1 menos p, y en el numerador queda e a la menos integral de la p mayúscula, pero esa p mayúscula, otra vez, si estamos hablando de la ecuación de Euler, la ecuación equidimensional de Euler, aquí recuerden, entonces lo que toma el papel de la p mayúscula no es este coeficiente px, sino px entre x cuadrada, es decir, p sobre x nuevamente. Entonces regreso a donde estábamos. Entonces aquí lo que queda es p sobre x, p minúscula, así. Entonces, usando las propiedades elementales de la integral, tendríamos en el numerador e a la menos p, la p es una constante, la p minúscula, de x entre x nos lleva a un logaritmo, aunque esa no es la solución más general, no es la primitiva más general que podríamos tener. Para este propósito, como en otros muchos, no necesitamos lo más general, con esto es suficiente. Y en el denominador tenemos x a la 1 menos p nuevamente, y tal como hicimos antes, aquí podemos escribir esto como e a la logaritmo de x elevado a la menos p, entre x por x a la menos p, separando el denominador de esta manera. Entonces, e a la logaritmo de x es x, entonces aquí tenemos x a la menos p, que se va a cancelar todo esto con esto, y lo único que queda es de x entre x, que nos lleva nuevamente a un logaritmo. Entonces el resultado es efectivamente x a la r logaritmo de x, tal como se había propuesto aquí en forma general. Si tenemos una raíz repetida, entonces una solución es x a la r, donde la r es la única solución de esta ecuación cuadrática, y una segunda solución se obtiene simplemente multiplicando la primera por un logaritmo, y es justamente lo que ocurrió en el ejemplo dado aquí arriba. Paso ahora a otro ejemplo que podríamos decir
más interesante. Bueno, aquí nada más antes de pasar a otro caso un poquito más general, vean que en cualquier ejemplo de esta clase, pues todo lo que se necesita es encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática, así es de que eso pues básicamente nos da lo que requerimos. Para pues hacer un ejemplo un poquito más complicado, antes de pasar a cosas más interesantes, vamos a fijarnos en esta ecuación que ahora les muestro, en donde precisamente se trata de una ecuación de este tipo de Euler. Entonces consideremos la ecuación x cuadrada, entonces es un ejemplo. Entonces nos fijamos en el x cuadrada y' más 2xy' más 3y igual a 0. Entonces vean que efectivamente es una ecuación del tipo equidimensional de Euler. Tenemos x cuadrada, segunda potencia con segunda derivada, primera potencia con primera derivada, cero potencias con cero derivadas, y lo demás que aparece aquí son constantes. Entonces ya sabemos que una ecuación como esta admite una solución. Entonces esta ecuación admite por lo menos una solución de la forma x a la r, donde r tiene que ser solución de una ecuación cuadrática, que vuelvo aquí a escribirla, r por r menos 1 más p por r más q igual a 0. En este caso eso sería r cuadrada menos r, la p vale 2 y la q vale 3. Entonces en este caso eso es lo que tendríamos en forma concreta. Y esto es lo mismo que r cuadrada más r más 3 igual a 0. Y pues ya sabemos cómo se resuelve una ecuación como esta nuevamente. Los valores de la r aceptables serían menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos 12 entre 2. O sea, menos 1 más menos y por la raíz de 11 sobre 2. Entonces en este caso afortunadamente tenemos dos raíces distintas, así es de que vamos a encontrar de inmediato dos soluciones para esta ecuación. El ligero inconveniente, podríamos pensar, es que tenemos aquí raíces complejas, pero otra vez eso no es mayor complicación. Es decir, la solución general, ya de inmediato, es una combinación lineal de las soluciones que podemos obtener de esta manera. Entonces ya sabemos que hay soluciones de la forma x a la r, y estos son los valores de la r que en este caso nos interesan. Entonces tendríamos x elevada a la potencia menos 1/2 más y por raíz de 11 sobre 2 más otra constante por x a la menos 1/2 menos y por la raíz de 11 sobre 2. Entonces, igual que en ejemplos anteriores, esta forma de la solución es aceptable, así como está bien, pero otra vez uno puede sentirse más a gusto quizá si lo escribe en términos de funciones más elementales, cosa que podemos hacer, y precisamente aquí quiero mostrar esto cómo trabaja. Entonces, otra vez, suponiendo que las potencias, aunque tengamos una parte real y una parte imaginaria, vamos a suponer que aquí las propiedades elementales siguen siendo aplicables, así es de que lo que tendríamos sería C1 por x a la menos 1/2 por x a la y raíz de 11 sobre 2, y algo similar de este otro lado, C2 por x a la menos 1/2 por x a la menos y raíz de 11 sobre 2. Entonces, con este x a la menos 1/2 no hay ningún problema. Sabemos de matemáticas elementales que esto sería 1 entre la raíz de x. Aquí la pregunta es cómo interpretar o qué significa estas potencias imaginarias de x. Y la respuesta otra vez se obtiene de la fórmula de Euler. Es decir, aquí lo que hacemos es escribir esta x como e a la logaritmo natural de x. Entonces,
esto sería equivalente a lo que está dado arriba, más C2 por x a la menos 1/2, y otra vez la x que está como base la escribimos como e a la logaritmo de x por, elevado a menos i raíz de 11 sobre 2. Entonces, por las propiedades habituales de las exponenciales, esto sería e a la i raíz de 11 sobre 2 logaritmo de x, y similarmente aquí tendríamos c2 por x a la menos 1/2 por e a la menos i raíz de 11 sobre 2 por el logaritmo de x. Y ahora sí, empleamos la fórmula de Euler. Entonces, esta primera exponencial sería el coseno de la raíz de 11 sobre 2 por el logaritmo de x, más i veces el seno de ese mismo argumento, raíz de 11 sobre 2 por el logaritmo de x, y con el segundo término es prácticamente lo mismo. Tenemos c2 por x a la menos 1/2 por el coseno de la raíz de 11 sobre 2 por el logaritmo de x, menos i veces el seno de la raíz de 11 sobre 2 logaritmo de x, y de nuevo distribuyendo y agrupando de nuevo, todo esto se puede escribir como c1 más c2 por x a la menos 1/2 por el coseno de la raíz de 11 medios logaritmo de x, más i por c1 menos i por c2 por x a la menos 1/2 por el seno de la raíz de 11 sobre 2 logaritmo de x. Aquí, como en ejemplos anteriores, podemos definir estas combinaciones de constantes. Como C1 y C2 son constantes, esas combinaciones son constantes también, y podemos escribir esto de esta manera, como A1, que es una nueva constante que equivale a C1 más C2, por x a la menos 1/2 por el coseno de la raíz de 11 sobre 2 por el logaritmo de x, más otra constante por x a la menos 1/2 por el seno de la raíz de 11 sobre 2 logaritmo de x. Aquí otra vez, como en otros ejemplos, si lo que estamos buscando, si lo que esperamos es que las funciones que satisfacen la ecuación diferencial original tengan que ser funciones de valores reales, aquí regreso al punto inicial del ejemplo. Aquí, si por alguna razón sabemos que estas soluciones que andamos buscando tienen que ser de valores reales, entonces esta última expresión que aquí hemos obtenido, pues ya directamente nos da lo que necesitamos, suponiendo que A1 y A2 son reales. Ya todo esto sería una función de valores reales efectivamente. Entonces, así es como se tratan estos ejemplos, en donde aparecen ya no precisamente exponenciales con argumento imaginario, con la base e, sino si la base es x, pues algo muy similar se puede utilizar, como ya hemos visto en este ejemplo. Y bueno, espero que lo que aquí se mostró resulte suficientemente claro. Un ejemplo bastante más interesante, diría yo, y más elaborado, es esto que vamos a ver enseguida. Vamos a considerar, entonces consideremos la ecuación y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Entonces la pregunta es muy sencilla. Aquí suponemos que p y q, tal como la notación lo indica, son funciones de x, y lo que sería pues muy conveniente e interesante es saber bajo qué condiciones, mediante un cambio de variable, podemos convertir esta ecuación lineal homogénea con coeficientes que no son constantes en una ecuación que sí tenga coeficientes constantes. Ya sabemos que tener coeficientes constantes simplifica mucho las cosas, porque de hecho no tenemos que calcular integrales, sino que todo se reduce a un problema meramente algebraico. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a buscar, entonces buscamos un cambio de variable independiente. Aquí vean, la variable independiente es la x, la y
se supone que depende de x. Entonces aquí lo que se trata es hallar una nueva variable, por ejemplo z, que sea función de x, tal que la ecuación que está dada aquí arriba, se convierta en una ecuación con coeficientes constantes. Entonces vamos a ver que bajo ciertas condiciones eso va a ser posible. Entonces lo que sigue es simplemente un ejercicio de cálculo diferencial. Entonces la idea es esta. Si tenemos aquí originalmente la y como función de x, estas derivadas son precisamente derivadas con respecto a la x. Entonces, por ejemplo, y' que aparece allí es dy en dx, y por la regla de la cadena, esto se puede escribir como dz en dx por dy en dz. Es como si estuviéramos multiplicando y dividiendo por un dz, y lo que queda es dy en dx. Pero bueno, esto es equivalente precisamente a la regla de la cadena, repito. Y en forma similar, la segunda derivada, y', que también aparece en la ecuación original, pues se puede expresar en términos de las derivadas de la y con respecto a z. El objetivo de esta primera parte es escribir esta ecuación en una forma equivalente, pero en donde no aparezcan las derivadas de y con respecto a x, sino las derivadas de y con respecto a z. Y precisamente la z tenemos que escogerla en forma conveniente para que la ecuación se transforme en una más sencilla que tiene coeficientes constantes. Ese es el objetivo. Entonces la y' pues es la derivada con respecto a x de la y', pero la y' ya vimos que es la derivada de z con respecto a x por la derivada de y con respecto a z. Y si aplicamos la regla para derivar un producto, esto es la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Y ahora, en el primer término que quedó aquí, vuelvo a aplicar la regla de la cadena. Entonces aquí queda dz en dx, ahí no hay ningún cambio, este factor lo dejo exactamente como estaba. Y en cambio, en el factor que sigue, lo escribo de esta forma, como la derivada de z con respecto a x por la derivada con respecto a z de dy en dz, y todo lo demás sigue como lo teníamos escrito anteriormente. Aquí ahora lo que podemos ver es que estos dos factores son idénticos, entonces lo que nos queda es la derivada de z con respecto a x al cuadrado, y lo que sigue sería la segunda derivada de y con respecto a z más la derivada segunda de z con respecto a x por la derivada de y con respecto a z. Entonces aquí no hay que perder la idea. Las derivadas de y con respecto a x se están escribiendo en términos de derivada de y con respecto a z. La segunda derivada de y con respecto a x se está escribiendo en términos de las derivadas de la y con respecto a z, y en este caso necesitamos la primera y la segunda derivada. Entonces, ¿qué sigue? Pues sustituir en la ecuación original. Entonces, sustituyendo en la ecuación original, lo que se obtiene podemos ver fácilmente. Aquí regreso al punto inicial. Estamos aquí, recuerden, pues para comenzar, fijándonos en la forma general de una ecuación lineal y homogénea con coeficientes que pueden no ser constantes. Entonces ya las derivadas de la y con respecto a x ya sabemos cómo se sustituyen. Entonces, utilizando estas fórmulas que hemos obtenido, lo que tenemos aquí sería entonces esto, que en lugar de la y' tendríamos la derivada segunda, la derivada segunda de x, la derivada de z con respecto a x al cuadrado, ahora sí, por la derivada segunda de y con respecto a z, más
la derivada segunda de z con respecto a x por la derivada de y con respecto a z. Estos dos términos que acabo de escribir son precisamente la y' que está aquí. A eso le sigue la p de x, y aquí, para simplificar la notación, como en otros casos, no voy a escribir p de x, sino que se sobreentiende que es una función de x conocida, y esta p hay que multiplicarla por la y', pero la y' es este producto, así es de que lo que vamos a tener es la derivada de z con respecto a x por la derivada de y con respecto a z, y finalmente la q, y aquí de nuevo omito el argumento, simplemente escribo q por la y. Ahí, como no hay derivadas, pues se queda expresada exactamente igual que antes. Entonces, la ecuación que se obtiene sigue siendo una ecuación de la misma clase de la que partimos. Aquí teníamos segundas derivadas, primeras derivadas, cero derivadas. Aquí también tenemos segundas derivadas, pero ahora con respecto a z, primeras derivadas con respecto a z y ninguna derivada. O sea, un cambio de variable de esta forma, z como función de x, nos lleva nuevamente a una ecuación lineal y homogénea, donde en principio los coeficientes no tienen por qué ser constantes. Ahora, lo que podemos hacer a continuación es llevar la ecuación que aquí obtuvimos a una forma similar a la dada arriba, es decir, donde la derivada más alta tiene un coeficiente igual a 1. Entonces, esta ecuación, suponiendo que esta derivada no es 0, dividimos entre ese coeficiente, y lo que queda, evidentemente, es esto, que la segunda derivada de y con respecto a z, más la segunda derivada de z con respecto a x, más p por la derivada de z con respecto a x. Vean que todo eso es el coeficiente de la primera derivada. Aquí la primera derivada aparece aquí y aquí, entonces factorizo esa derivada, y vamos a tener en el denominador la derivada de z con respecto a x al cuadrado, y en el último término tendríamos q, esta q mayúscula, entre la derivada de z con respecto a x al cuadrado por y igual a 0. Entonces ya hemos llevado la ecuación, después de que se ha hecho este cambio de variable, a una forma similar a la forma original, donde esta p y esta q pues ahora están reemplazadas por estos coeficientes un tanto más complicados. Pero precisamente lo que interesa, como expresé aquí antes, es que la ecuación que obtenemos tenga coeficientes constantes, y eso entonces quiere decir que este coeficiente queremos que sea una constante, digamos p minúscula, y este coeficiente queremos que sea otra constante, digamos q minúscula. Entonces, las condiciones a las que llegamos con todo esto es a que se requiere, bueno, aquí lo pongo para que sea más sencillo de escribir, todo esto queremos que sea una constante p, y todo este coeficiente queremos que sea una constante q. Entonces, tanto la p como la q queremos que sean constantes. Así es como queremos construir este cambio de coordenadas. Y esta condición, pues lo que nos dice es que q minúscula, bueno, regreso al color que estaba usando antes. Entonces, lo que necesitamos es que q sea igual a q mayúscula entre dz en dx al cuadrado. Y si eso es así, entonces, si efectivamente esta q es una constante, vean que si partimos de una ecuación como la que aquí se está citando en un principio, aquí p y q serían dos funciones conocidas, ya determinadas, y lo que nosotros queremos es hallar un cambio de variable en donde tengamos una ecuación al final en donde estos coeficientes son constantes. Entonces, la q es dada, lo mismo que la p, pero estas derivadas no las conocemos y tampoco conocemos cuáles necesiten ser los valores de estas constantes. Lo único que queremos es que sean constantes, y si son constantes, eso quiere decir que derivados con respecto a x tienen que darnos 0. Entonces, lo que voy a hacer es derivar ambos lados de esta ecuación, así es de que del lado izquierdo obtenemos un 0, del lado derecho lo que vamos a tener es la derivada de un cociente, y la derivada de un cociente es el denominador de z en dx al cuadrado
por la derivada del numerador. Aquí lo que estoy haciendo es derivar con respecto a x, entonces lo que va a quedar es la derivada de q con respecto a x, menos el numerador por la derivada del denominador, que sería 2 veces la derivada de z con respecto a x a la primera potencia, por la segunda derivada de z con respecto a x, todo dividido entre el cuadrado del denominador original. Entonces sería aquí la derivada a la cuarta potencia, lo cual no importa mucho, porque si pasamos este denominador al lado izquierdo, lo único que obtenemos es que este numerador tiene que ser 0. Entonces la condición que se obtiene, como ustedes pueden ver, es que todo esto nos lleva a que la derivada de z con respecto a x al cuadrado por q' tiene que ser igual a 2q por la derivada de z con respecto a x por la segunda derivada de z con respecto a x 2 veces. Entonces, esto que queda aquí se puede reconocer como una ecuación separable. Vean que si pasamos al lado izquierdo todo lo que se relaciona con la q mayúscula, esta q' que aparece a la izquierda es la derivada de q con respecto a x, paso este factor q al lado izquierdo, entonces eso es lo que nos queda. Del lado derecho lo que vamos a tener es este factor de 2 y al pasar este factor al lado derecho, uno de estos factores va a cancelarse y lo único que vamos a tener es 1 entre la derivada de z con respecto a x, me conviene escribirlo así, por la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a x. Precisamente esta segunda derivada a esto equivale. Entonces, integrando ambos lados, lo que se puede ver de inmediato es que el logaritmo de q sería 2 veces el logaritmo de dz en dx. Otra vez, no me preocupo mucho de poner valores absolutos o de agregar alguna constante, porque de nuevo no me interesa la generalidad. Lo único que yo quiero es un cambio de variable que nos lleve a una ecuación con coeficientes constantes. Cualquier cambio que lo haga, ya con eso me conformo. Entonces, esta es una posibilidad y de aquí, usando como de costumbre las propiedades de los logaritmos, podemos pasar, por ejemplo, este 2 al lado izquierdo y entonces, quitando logaritmos después, lo que queda es que q a la 1/2 sería la derivada de z con respecto a x y este es aquí el resultado interesante, que el cambio de variable que en este caso se requiere sería precisamente algo que satisfaga esta relación, que la derivada de z con respecto a x sea q a la 1/2. Como recalcaba hace unos minutos, aquí se supone que uno parte de una ecuación diferencial dada, o sea, p y q son funciones conocidas, entonces si la q la conozco, pues entonces en principio ya con ella se puede determinar qué cosa es la derivada de z con respecto a x y entonces pues de ahí se puede hallar z como función de x. Ahora, eso es solamente parte de lo que necesitamos. Hasta aquí noten que lo único que se usó es que este cociente tenía que ser una constante y esa constante al derivarla nos daba este 0. Pero también tiene que ser cierto que este cociente sea una constante y esa es una condición que, como vamos a ver, es algo bastante más fuerte. Entonces, de esta relación que aquí tenemos, de inmediato se puede ver que si derivamos ambos lados con respecto a x, de aquí se obtiene que la derivada segunda de z con respecto a x, pues sería 1 entre 2 veces la raíz de q por la q'. Entonces, esto es lo que se obtiene, repito, de derivar ambos lados. Entonces, esto que aquí tenemos se puede sustituir ahora en esta relación. Entonces, lo que nos queda, como fácilmente se puede ver, y aquí espero que efectivamente se alcance a ver, entonces lo que tiene que ocurrir es que la p minúscula, que tiene que ser una constante, es esto que está aquí dado arriba, entonces eso tiene que ser, vamos a ver, igual a qué. Nos queda por una parte la segunda derivada de z con respecto a x, pero eso es lo mismo que q' entre 2 veces la raíz de q, más la p, que se supone que es una función conocida de x,
por la derivada de z con respecto a x, que es q a la 1/2, o lo que es lo mismo, la raíz de q, entre la derivada de z con respecto a x al cuadrado, es decir, esto al cuadrado, y eso simplemente sería la q mayúscula. Entonces, multiplicando numerador y denominador por 2 veces la raíz de q, en el denominador nos va a quedar 2 veces q a la 3/2, y en el numerador vamos a tener q' más 2 veces pq. Entonces, la condición para que este cambio de variable efectivamente nos lleve a una ecuación lineal con coeficientes constantes es que esta combinación de p y q, que aquí tenemos, vean que todo esto es algo calculable. Si nos dan la expresión de p y q, podemos calcular q' más 2pq sobre q a la 3/2. Todo esto es necesario que sea igual a una constante. Y cualquier valor que sea para esta constante, eso precisamente va a determinar el valor que tendría la constante que aparece aquí. O sea, esto tiene que ser una constante, y esa constante precisamente es la p que aparece aquí. La q en este caso sería 1, porque vean ustedes, la derivada de z con respecto a x es q a la 1/2, así es de que esta derivada al cuadrado es q a la primera potencia. Entonces aquí, digamos, directamente resulta que la q estaría dada por 1 y la p está dada por lo que resulte de hacer estas operaciones, siempre y cuando esto sea una constante. Aquí, por desgracia, no cualquier ecuación va a poderse llevar a una ecuación con coeficientes constantes, sino que el requisito es precisamente que esta combinación sea una constante. Si ustedes aplican este resultado al caso de la ecuación equidimensional de Euler, van a ver que en ese ejemplo precisamente esta condición se satisface, y por eso es que en cierto sentido las ecuaciones equidimensionales de Euler son sencillas, porque equivalen a una ecuación con coeficientes constantes. Y bueno, eso pues lo dejo aquí como un ejercicio para ustedes. Aquí no quiero extenderme más, ya casi es una hora de esta lección. Entonces espero que todo esto resulte claro. Aquí la ventaja es que lo pueden repasar una y otra vez. Hay varias cosas que hemos visto en esta lección. Espero que todo esto resulte fácilmente asimilable. Entonces, como de costumbre, las observaciones, comentarios, dudas que tengan, pues me las pueden mandar a mi dirección de correo electrónico. Y bueno, espero que todo esto, insisto, sea de utilidad para ustedes. Agradeciendo como de costumbre su atención, me despido por ahora. Hasta luego.